Hola amigos, buen día. Una vez más le invito a que nos asomemos a la ventana para mirar el mundo de la Biblia. Desde este lugar donde nos encontramos en este momento, es en la mañana de un día sábado. Es un día lluvioso, un día nublado, un día lluvioso, pero nosotros estamos contentos porque estamos en el hemisferio norte, apenas a la mitad del invierno. Ahora es, ¿qué fecha es ahora? 10. Ahora es 10 de febrero y acá donde estamos en invierno todavía. Así que confiados pues en que la gracia de Dios, en que la misericordia de Dios se ha manifestado a nuestras vidas y en que Dios seguirá manteniendo su fidelidad para con nosotros. Estamos aquí nuevamente dándole continuidad a nuestra conversación acerca del mundo griego, el mundo al cual Pablo le llevó su evangelio. Estaba pensando en esta semana, mientras leía acerca de la vida y las experiencias de Pablo, de que en realidad se ha reconocido en el canon bíblico cuatro libros que se llaman evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero analizando bien la cuestión, y yo sé que no soy la primera persona que piensa esto, yo sé que si yo tengo una visión amplia es porque estoy parado sobre los hombros de gigantes. Los que me precedieron eran gigantes y yo ahora estoy caminando sobre los hombros de ellos. No estoy dejando mis propias huellas, sino que estoy caminando sobre las huellas que dejaron los sabios, los intelectuales de otra época, que razonaron y que pensaron mucho antes que yo. Así que no se crea que mis pensamientos son originales. No, yo simplemente soy un estudioso y que comparto con usted las cosas que estudio. Así que, siguiendo pues las huellas del pasado, podemos decir con toda libertad, creo yo, que hay un quinto evangelio y es el evangelio de Pablo. El evangelio de Pablo, que fueron las buenas nuevas de salvación para los gentiles, para los griegos especialmente. Así que estamos en el año cuarto del mundo de la Biblia. Qué maravilloso, qué emocionante. Año cuarto del mundo de la Biblia, semana séptima. Hoy es la séptima semana. Así que la misión, pues, de un hombre como Pablo, vamos a decirlo que en esta oportunidad está dirigida a la mancomunidad de Galacia, o como se le llamaba en su tiempo, el Koinón Galatón, el Koinón Galatón, así se le llamaba. Unos 300 años antes de Cristo, los galos emigraron desde la Galia, allá donde ahora es Francia, el norte de Francia y eso, frontera con Francia y los Países Bajos. Los galos emigraron de allá, unos 15.000 galos emigraron y atravesaron Europa Oriental y llegaron al estrecho del Bósforo, cruzaron de Europa al continente asiático y lograron establecerse en la altiplanicie central de lo que ahora es Turquía. Y allí fundaron la Mancomunidad Galacia, unos hombres altos, pelirrojos, cuya característica extraña era de que le gustaba pelear semidesnudos. Y ellos se establecieron en ese lugar, vamos a decirlo que es un lugar desértico, yermo, sin mayores esperanzas de cultivo, pero era un lugar propicio para las invasiones. Entonces ellos invadían las regiones que les rodeaban. Por ejemplo, al norte tenían el Ponto, al este tenían Capadocia, al sur tenían lo que llegó a ser la provincia de Cilicia, y al oeste pues estaba lo que se le llama Asia y Bitinia. Así que los gálatas pues se establecieron en ese lugar, los galos, que fundaron la mancomunidad de Galacia, que en griego le llamaban el Koinón Galatón. Eso fue aproximadamente unos 300 años antes de Cristo. Entonces, ellos pues tenían sus propias deidades, establecieron sus propias culturas, establecieron su propio sistema de religiosidad
donde digamos, la deidad principal de ellos era una que le llamaban Cibeles. Y ellos hacían sus ritos a Cibeles. Le voy a decir que eran ritos crueles, ¿verdad? Prácticamente. Por lo menos las tres deidades que se adoraban en esa región eran dioses crueles, dioses que demandaban sacrificios bastante extraños, bastante crueles. Según los historiadores, eh, en el caso de Cibeles, tenían compañía de danzantes que iban en procesión llevando a la imagen de Cibeles, y la procesión formada por la mayoría de hombres que tocaban tambores y hacían danzas rítmicas, hacían danzas pero extrañas. Todavía ahora en algunas regiones de Turquía existen lo que se llaman los derviches danzantes. Esos derviches danzantes son, digamos, como la última expresión del culto a Cibeles que se realizaba 300 o 200 años antes de Cristo. Así que si usted quiere saber más, busque acerca de los cultos de adoración y Cibeles y se va a extrañar, de verdad se va a extrañar. De tal manera que cuando estos personajes lograron llegar a Roma, porque gracias a las carreteras, a los medios de comunicación, a través de las carreteras, ellos lograron llegar hasta la capital, hasta Roma. Y cuando los romanos vieron esa clase de culto, los romanos que eran bastante duros, se quedaron asombrados y llegaron al punto de expresar: una diosa que exige esa clase de sacrificios como adoración no merece ser adorada. Eso dijeron los romanos en su momento. Así que en el año 140 llegaron los romanos a esta región y establecieron su sistema, la República Romana, porque en ese tiempo era la República. Establecieron un orden, establecieron una especie de gobierno, vamos a decirlo, sobre ellos, y los convirtieron en provincia. Más adelante, en los días de César, se promovió el hecho de que esa región se convirtió en un lugar de retiro para los militares. Así que la provincia, las provincias esas de Galacia se vieron de repente invadidas por los ex militares romanos que llegaban con sus familias, con sus carros, hasta regresarse ahí con su familia. Se construyó una carretera de unos 650 kilómetros bordeando toda la costa del mar Egeo. Estamos hablando desde el Bósforo, desde donde ahora podría ser Troas, toda la costa bordeando esa costa del mar Egeo hasta llegar casi a Antioquía. 650 kilómetros, la vía Sebaste, así se llamaba, la vía Sebaste. Así que esa vía Sebaste pues se convirtió en la carretera principal de esas regiones. Entonces, Sebaste significa Augusto, o sea, la vía Augusta, Sebaste. Y a la ciudad, a la región de Galacia, se le llamó algo así como el Sebastopol, el Sebastepes, al Sebastes, así como quería decir, así como los favoritos, los favorecidos por Augusto, los Sebastes, los favorecidos por Augusto. Así que en la ciudad, en la región, pues toda la región esa de Galacia estaba llena de monumentos a Augusto. Augusto, el que llegó a ser el primer emperador de Roma después de la muerte de Julio César. Entonces, toda la región estaba llena de monumentos que celebraban los triunfos, las glorias, los éxitos del gran emperador Augusto. Donde quiera estaban las estatuas de él, y con el título a los pies de la estatua estaba el título que decía el Divi Filius, Augustus Divi Filius, así parecía el título, Augustus Divi Filius, que significaba el Augusto Hijo de Dios. Así se le adoraba a él, se le veneraba en toda la región. Así que imagínese usted, toda la región estaba adornada pues con los monumentos que celebraban los triunfos de él.
Hay un detalle muy interesante y es que su nacimiento había traído un nuevo orden mundial. Pero fíjense que todo eso ya había sido anunciado con anticipación. Según las crónicas de estos pueblos, se decía que en un futuro iba a nacer un personaje que iba a establecer el Novo Ordo Seclorum. ¿Y qué era el Novo Ordo Seclorum? Era un nuevo orden universal donde iba a haber paz y prosperidad, donde se le iba a poner fin a las guerras y que ese hombre habría de venir al mundo para traer pues el establecimiento de ese nuevo orden mundial, el Novo Ordo Seclorum. Entonces ya ve usted que cuando usted mira hoy en los billetes y en algunas inscripciones Novo Ordo Seclorum, que habla acerca del nuevo orden mundial, no es una palabra, no es una expresión nueva. Desde muchos antes, en los días de la República Romana, ya se hablaba acerca de esto. El advenimiento de un personaje que habría de establecer el Novo Ordo Seclorum. Y para los Gálatas, el personaje este era Augustus, Augustus Divi Filius. El Augusto Divi Filius, que era Augusto, el Hijo de Dios. Porque en los días de Augusto hubo paz en todo el imperio, hubo seguridad, hubo tranquilidad. Bueno, usted sabe, la historia, este periodo le llama el periodo de la paz, la Pax Augusta. O sea, la paz de Augusto. Ahora, esas eran las buenas nuevas. Esas era lo que había llegado. El mundo estaba unido, el mundo estaba en paz, la guerra se había acabado. Así que ahora estaban viviendo bajo un nuevo orden mundial, bajo la hegemonía del emperador romano, que en este momento era Augusto. Ahora, fíjense que en medio de todo esto también existía el otro lado de la moneda, y era que las escrituras judías habían sido traducidas al griego para esta época. Y entonces los griegos habían podido tener la oportunidad de leer las escrituras y entonces habían sentido como cierto celo o como cierta aprehensión, como cierta, vamos a decirlo como algo así como decir, ¿y estos judíos qué se creen? Porque los judíos, porque esa escritura hablaba de un Dios que era un Dios que le pertenecía a una nación solamente, que era el Dios de Israel, el Dios de Israel. Y ese Dios de Israel solamente pedía una cosa. Usted sabe que las religiones de ese tiempo había que ofrecer sacrificios y había que hacer cosas terribles para agradar a esos dioses. Pero en el caso del Dios de Israel solamente pedía que los hombres fueran circuncidados. Entonces decían ellos, no, pues eso está fácil de cumplir, ¿verdad? Porque comparado con los requerimientos de los dioses griegos, no, hombre, eso de que lo que pide ese Dios judío para ser aceptados, eso está fácil, ¿verdad? Una circuncisión cuando están pequeñitos, cuando a los 8 días había que circuncidarlos. A esas alturas de la adolescencia y todo eso, ¿quién se acordaba ya de que había sido circuncidado? Entonces, así que ese punto era muy importante para estos pueblos, ¿verdad? Porque decían ellos, ¿quién pudiera tener a ese Dios? No, pero ese Dios es de los judíos. Así que las características de los judíos pues eran ser circuncidados, no comer carne de cerdo y participar de ciertos rituales, de ciertas ceremonias que se hacían cada año en un lugar que se llamaba el Templo de Jerusalén, y que los judíos, los griegos o los gentiles o los bárbaros o quien sea que se hicieran miembros de ese ritual podían ir allá y ser participantes de esas tradiciones o de esas prácticas del judaísmo. Así que ahora pues, imagínese usted,
Los judíos, el culto a Augusto era proclamado en las islas y en los continentes. En todas partes se levantaron templos y se hacían sacrificios al nombre del emperador Augusto Divi Filius. Ahora, después de la muerte de Augusto vino Tiberio, y Tiberio también se llamó Tiberio Divi Filius, Tiberio Divi Filius, o sea, Tiberio también hijo de Dios. Después de Tiberio, ¿quién vino? Calígula. Y Calígula igualmente, Calígula Divi Filius. Y en este momento, los únicos que en ese mundo que no reconocían la divinidad de Augusto, o de la divinidad pues del emperador, por sus principios religiosos, eran los judíos. Así que en este momento, pues, el visitante más peligroso para este culto fue un judío nacido en la vecina Tarso de Cilicia, llamado Saulo. Entonces, este Saulo, imagínese usted, le voy a leer un par de notas que tengo por acá. Pablo llega y, entre otras cosas, empieza a enseñarles, y porque más adelante le va a escribir a los habitantes de esta región, de este Koinón Galatón, o sea, esta mancomunidad de Galacia. En otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a los que en realidad no son dioses. Eso le está diciendo Pablo. Y luego dice, estas son palabras de un viajero que llegó a Galacia, que unas 4 décadas después de la muerte de Augusto murió ahí por el año 14, entonces más o menos 44 o 50 años después de Cristo, fueron escritas estas palabras por un hombre que llegó a esas regiones. La realidad es que no sabemos, eso es verdad, no sabemos qué enfermedad es la que tenía Pablo y a qué parte exactamente de la provincia de Galacia llegó. Pero de que llegó ahí por causa de una enfermedad de su cuerpo, esa es una realidad, es lo que Pablo dice en su carta, en sus escritos. Por eso cuando nosotros leemos la crónica del viaje de Pablo, del primer viaje misionero, no dice nada de eso, sino hasta en la carta que les escribe. Entonces, esta es la importancia, por eso le decía yo que Pablo, el escritor, Pablo, el que escribió un evangelio, el evangelio de Pablo, el evangelio a los griegos, el evangelio a los gentiles, las buenas nuevas para estos pueblos que según ellos, la buena nueva que habían recibido era que Augusto iba a traer paz y prosperidad y unidad y el fin de la guerra y todo eso. Pero ahora viene Pablo con otra palabra, viene Pablo con otras expresiones. Fíjese que este visitante, un hombre indómito como carismático, no entendía lo que era quedarse callado, ni aun cuando estuviera en la cama, enfermo. Y sus cuidadores, lejos de limitarse a tolerar la forma en que él desdeñaba a los Césares, decía, sí, ustedes dicen que él es el hijo de Dios, pero ahorita le voy a presentar yo al verdadero Filii Dei, o Divi Filius, al verdadero Divi Filius. Entonces ellos lo escuchaban como si Pablo fuera un ángel de Dios, o sea, un mensajero, o un malacay. Entonces ellos pues lo escuchaban, lo toleraban. La expresión un ángel de Dios sugiere que encontró refugio entre teosebeis. Esa expresión significa temerosos de Dios. ¿De dónde les había venido este temor de Dios? Bueno, Pablo hablaba griego con fluidez
y estaba bien versado en las leyes, en la ley de Moisés. Era un hombre perfectamente calificado para enseñar a sus anfitriones las glorias de la deidad judía. Porque más adelante dice, ustedes me aparecieron tanto que hubieran querido arrancarse hasta los ojos para dármelos. De ahí es donde se infiere que Pablo tenía una enfermedad de los ojos. Pero no dice que tenía una enfermedad de los ojos. Pero sí dice que le tenían tanto cariño, le llegaron a tener tanto cariño y lo escuchaban como si fuera un ángel de Dios, porque ellos eran teosebeis, o sea, eran personas temerosas de Dios. Por eso le digo yo, ¿de dónde les había venido este temor de Dios? Ah, bueno, porque de alguna manera las escrituras judías que circulaban en griego ya habían llegado a ellos. Y el recelo que ellos sentían hacia los judíos era razonable. Pero ahora Pablo viene y él le va a dar otra cosa. Incluso en Galacia, una provincia donde los logros de Augusto, me imagínense, eran notorios, aún allí había personas que eran capaces de, como de aceptar lo que Pablo estaba diciendo, aún sabiendo que podían verse en problemas con la deidad, con el culto al emperador. Así que, ¿todo por qué? Por ponerle atención a un judío. Ahora, Pablo, después de contarles acerca de la muerte y la resurrección de Cristo, él ya así como a pensar, como a sentir así como que los Gálatas comienzan a pensar así como que ¿qué? Si para nosotros un líder o un imperator es un gran general, un hombre victorioso, un hombre vencedor, un hombre que no retrocede ante nada. ¿Y cómo es que ahora nos viene hablando de un líder que fue humilde, que fue tratado como un esclavo y que fue muerto de la peor manera, de la manera más infame si usted quiere, en el patíbulo? Fue crucificado como el peor de los esclavos. ¿Cómo es que ahora viene? Pero entonces Pablo dice, sí, pero es que esa es la diferencia. Eso es lo que hace la gran diferencia entre los que ustedes adoran, que en realidad no son dioses, y el Dios verdadero, el Dios del cielo, el Dios que es omnipotente y justo a la vez. ¿Cómo así? Si es omnipotente, es omnipotente. Es un Dios que tiene un rayo, que nos mira de manera adusta. Es un Dios que es enojado, que está enfurecido con los pecadores. ¿Y cómo es que Él puede ser justo? Sí, es que esa es la gran paradoja de la divinidad verdadera. Y es que Él, aunque es omnipotente, aunque es todopoderoso y es omnipresente, pero Él también puede ser justo. Y la justicia de Él es que a través de el sacrificio de su Hijo Jesucristo, ahí ya los Gálatas ponen un poquito más de atención, porque ahora Pablo les va a revelar la clave, el secreto del Evangelio. Y es que en el pasado, esa ley de la que ustedes han oído hablar, esa ley era una especie de pedagogo, una especie de ayo, una especie de muleta que nos ayudó a caminar por este mundo hasta que, venido el cumplimiento del tiempo, ellos sabían del cumplimiento del tiempo, fíjense, porque a ellos se les había dicho, viene un tiempo en el cual aparecerá un hombre que va a establecer el nuevo ordo seclorum. Entonces ahora Pablo le dice, ahora, venido el cumplimiento del tiempo, Dios, el Dios verdadero, envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que Él cumpliese todos los requerimientos de un Dios justo. Y ahora, todos aquellos que creen en Él
serán declarados justos delante de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, oigan, les voy a contar mi historia. Yo, cuando supe acerca de este camino, eh, y supe que este hombre tenía seguidores, y supe que este hombre había sido un pobre desventurado que fue crucificado, pero sus seguidores insistían en que él había regresado de entre los muertos y que había ascendido al cielo para reinar ahí como el Hijo de Dios. Eso despertó en mí como judío, como fariseo, una profunda repugnancia y una conmoción extrema. Una afirmación como esa resultaba intolerante para mí, intolerable para mí. Era una locura aborrecible que tenía que ser silenciada. Eso es lo que Pablo les dice a los Gálatas. Así pues, yo con diligencia me dediqué a destruir ese nuevo culto. Pero entonces, oigan esto, amigos de Galacia, ustedes que están aquí cuidándome en mi cama de enfermo, ustedes que me oyen como si yo fuera un ángel de Dios, ustedes que están dispuestos, si es posible, a darme sus ojos para que yo vea bien, en ese momento, inexplicable y traumáticamente, viví una manifestación de la gloria de Dios que puso mi vida patas arriba. Y muchos años después, Pablo todavía sigue contando esto. De tal manera que el hombre que hizo la biografía de Pablo, que era Lucas, lo cuenta también como una experiencia traumática de Pablo en su libro de los Hechos, que es escrito por Lucas. Así que esta visión sobrepasó a Pablo. Esta visión lo traumó de tal manera que lo humilló. De tal manera que más adelante, cuando Pablo cuenta, eso lo hace a él sentir orgulloso de haber sido escogido y llamado por Dios para anunciar el Evangelio entre los gentiles. Tanto así, tan humilde estaba, tan humillado estaba, que ahora él dice, yo soy el último de los apóstoles. Soy indigno del nombre de apóstol porque yo perseguía a la iglesia sobremanera. Si el propio Pablo se sentía superado por lo extraño que era lo que le había sucedido, con más motivo su historia estaba llamada a ser recibida con incredulidad en Galacia. Pero entonces, ¿qué es lo que hizo la diferencia? El hecho de que el amor que el Dios judío sentía hacia el pueblo elegido, tan distinto al de los dioses de Galacia, que no escuchaban a sus fieles, despertaba desde hacía tiempo entre los gentiles tanto envidia como recelo. Pero ahora Pablo viene y les dice, miren, en Cristo, este es el mensaje que yo necesito llevar por todo el mundo. En Cristo, ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión tampoco es algo. Eso no tiene valor, sino que lo único que tiene valor es la fe. La fe que obra a través de el amor de Dios que ha sido revelado para ustedes. Y ahora fíjense, ahora, entre el derecho que tenían los judíos sobre el Señor de toda la tierra y el que tenían todos los demás, entre un Dios que favorecía a un pueblo y un Dios que se preocupaba por toda la humanidad, entre Israel y el mundo, esa tensión, esa barrera, esa pared ha sido derribada. Y el sacrificio de Cristo nos introduce a todos en una relación de familia, en una relación personal. Dios ya no es el Dios de los judíos. Dios es el Dios de ustedes y de nosotros. Y así como en algún tiempo, para ser miembros del pueblo de Dios, necesitaban circuncidarse, ahora ya no, porque ese sacrificio de la circuncisión fue abolido a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
La crucifixión de Cristo habla más que la circuncisión. El sacrificio de Cristo habla más que las demandas de corderos, de becerros, de palomitas, de todos los sacrificios de animales que se hacían antes. El sacrificio de Cristo habla más acerca del amor de Dios para un mundo perdido, para un mundo idólatra, de los cuales ustedes, Gálatas, son los primeros en recibir este mensaje. Y ahora ustedes, ¿cuántos quieren recibir a Cristo en su corazón como su Salvador? Y naturalmente los Gálatas, algunos de los Gálatas, se convirtieron a Cristo. Y eso fue una experiencia maravillosa. Y por eso más adelante, cuando Pablo les escribe una epístola, los regaña, porque Pablo no podía quedarse toda la vida enseñándoles ahí, tenía que irse a llevar estas buenas nuevas de esperanza, a llevar su evangelio, el evangelio de Pablo, llevarlo a Corinto, de lo cual vamos a hablar la otra semana, cómo Pablo llega a Corinto y cuáles eran las circunstancias de Corinto antes de que Pablo llegara con el evangelio a los corintios. Bendiciones para todos. Maravilloso fin de semana. Cuídense mucho. Aquí está lloviendo. Nosotros estamos a punto de irnos a un funeral. Y en la tarde vamos a estar en una reunión de hombres. Hombres de valor, dicen. Felicidades pues, mis queridos fallecidos alrededor del mundo. Gracias por asomarse con nosotros a esta ventana y poder maravillarnos mirando el mundo de la Biblia, el mundo griego. Un mundo donde hay esperanza a través del Evangelio, el Evangelio de Pablo. El quinto Evangelio, digamos. El quinto Evangelio es el Evangelio de Pablo. Bendiciones para todos. Y así como los Gálatas abrieron su corazón al amor de Dios a través de Jesucristo, así también le invitamos a usted para que abra su corazón al amor de Dios en la persona manifestado gloriosamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea la gloria para siempre. Amén. Adiós.